Bueno, en el día de hoy lo que nosotros vamos a hacer entonces es trabajar sobre un tipo especial de problema, un ejercicio, un tipo de ejercicio en el que el dato que se aporta va a ser la gráfica de una función, no voy a tener la fórmula matemática, y a partir de la lectura del gráfico voy a pretender determinar un montón de cosas para esa función, como son su dominio, su recorrido, crecimientos y decrecimientos, tendencia de la función hacia el más y hacia el menos infinito, o sea, cómo se comporta la función cuando me voy corriendo hacia el más y hacia el menos infinito, el valor de algunos límites en algunos puntos de interés que me van a ir marcando, y, como algo nuevo que hasta ahora no habíamos visto, determinar las ecuaciones de las asíntotas, si es que existen. Bueno, empezar por recordar algunos conceptos fundamentales. Vieron que una de las cosas que vamos a determinar es el dominio. Entonces empezar diciendo que dentro del dominio de una función van los valores de la variable independiente, que generalmente es una x, para los cuales la función existe. Si ustedes van a hacer la lectura del dominio de una función mirando un gráfico, recuerden que el dominio se va a extraer de lo que legamos en el eje de las X, en el eje de las abscisas. El dominio va a venir dado por aquellos valores de la variable independiente para los cuales encontrás una imagen asociada. Bien, por otro lado, el recorrido, también llamado rango, recuerden que venía dado justamente por el conjunto de las imágenes, que si ustedes disponían del gráfico de una función, lo iban a leer sobre el eje de ordenadas, es decir, iban a buscar para qué valores de i encontraban una preimagen asociada, ¿sí? Y por último, lo que eran las asíntotas. Las asíntotas no son más que rectas, que pueden ser horizontales, verticales u oblicuas, a las cuales tu dibujo va a tender a pegarse, pero no lo va a llegar a cortar ni tocar nunca. Van a haber tres tipos de asíntotas: asíntotas horizontales, es decir, rectas que son paralelas al eje de las X, a las cuales el dibujo va a tender a aproximarse; verticales, paralelas al eje de las Y; y por último oblicuas, que son rectas que no son obviamente ni verticales ni horizontales y que tienen cierto ángulo de inclinación con respecto al horizontal. Bueno, vamos a ir directamente a el primero de los ejercicios que va a estar propuesto. Ustedes tienen un repartido en la plataforma subido, es de los últimos materiales que tienen dentro del paquete de límites, se llama gráficos, una cosa así, o estudio de límites a partir de la lectura de gráficos, una cosa así. Búsquenlo, es de los últimos que tienen, y ahí lo que tienen son 7 gráficos de este estilo. Los dos primeros son los que vamos a discutir ahora en esta videoconferencia, y después tienen entonces 5 más similares para ir practicando. Bueno, vamos a empezar entonces. En este caso me dan de dato esta gráfica, es la que está remarcada en este celeste, o en este azul, como quieran verlo. O sea, lo que está en el remarque es lo que corresponde a la función, las demás son líneas auxiliares, como iremos viendo. Y esto es lo que me piden determinarle a esa función. Bueno, lo primero que quiero determinar es el dominio. Entonces recuerden que si el dominio lo voy a sacar leyendo esta gráfica, voy, para determinar el dominio, a leer lo que ocurre en el eje de las X, en el eje de las abscisas. Ustedes van a buscar rectas paralelas al eje de las Y, que el futuro dibujo o el dibujo no estaría cortando ni tocando. ¿Por qué? Porque por el lugar que están esas rectas es que ustedes tienen los puntos de no existencia de la función. Por ejemplo, fíjense
esta recta paralela al eje de la psi que aparece por -4. Esta recta nunca es cortada ni tocada por tu función. Es lo que yo llamo una asíntota vertical. Esas asíntotas verticales aparecían trazadas por los puntos de no existencia de la función. Quiere decir que tú acá ya estás detectando un primer punto que no pertenece al dominio, que es el -4. Luego fíjense cómo el propio eje de la psi no es nunca cortado ni tocado por la función. ¿tá? Acá la función se va a aproximar tanto como queramos, pero nunca llega a tomar el valor 0. Entonces, también acá hay una asíntota vertical que estaría coincidiendo con el eje de ordenadas, y entonces el punto que no pertenece al dominio será el 0. Y luego acá hay otra recta paralela al eje de la psi que no es cortada ni tocada por tu función, nunca, que es de ecuación x igual 4, y por ende 4 será otro de los puntos de no existencia de la función. Entonces, cuando van a escribir cuál es el dominio, fíjense cómo lo escribo, dominio de la función son todos los reales, excepto, ese menos significa excepto, -4, 0 y 4. ¿Está? Bien. ¿Qué es lo segundo que me pide el ejercicio? Determinar el signo de la función. Cuando yo estudio el signo de una función, yo lo que hago es trazar un eje de abscisas sobre el que, en primer lugar, colocás los puntos de no existencia. ¿Ven que les pongo el no existe arriba? Que son los que estudiaste o detectaste al estudiar el dominio. Y luego agrego aquellos puntos que corresponden a raíz. Recuerden que las raíces de estas funciones salen de los puntos de corte del gráfico con el eje de las X, o de los valores sobre el eje de las X en las que el dibujo toca y rebota. Bueno, en este caso, recorrida la función de izquierda a derecha, que es el sentido del barrido o la lectura, desplazándome de izquierda a derecha, fíjense que ustedes tienen una primera raíz en -8, otra raíz en -3 y una raíz en 2. Y esos son los valores que voy a adicionar en mi eje. Una raíz en -8, una raíz en -3, una raíz en 2. Y lo otro que vamos a incorporar es el signo, para lo cual van a recordar estos dos puntitos. Si en una zona el dibujo se encuentra por arriba del eje de las X, en esa zona la función tiene un signo positivo. Si en otro tramo el dibujo se encuentra por debajo del eje de las X, entonces en ese tramo el signo será negativo. Vamos a nuestro dibujo. Fíjense, por ejemplo, voy a barrer de izquierda a derecha. Entonces, del -infinito al -8, el dibujo permanece por arriba del eje. El signo en este tramo es positivo, y eso es lo que coloco acá. ¿Tá? A la izquierda del -8, el signo es positivo. Luego, sigo haciendo el barrido. Entre -8 y -4 dibujo por abajo del eje, entonces en esta zona el signo es negativo. ¿Qué pasa después entre -4 y -3? Dibujo por arriba, el signo sería más. Entre -3 y 0 dibujo por abajo, el signo sería menos. Entre 0 y 2 dibujo por arriba, el signo es más. Entre 2 y 4 dibujo por abajo, el signo es menos. Y del 4 ya a mi derecha, el dibujo siempre ha permanecido por debajo del eje de las X, y en sí entonces el signo es menos. Y eso es lo que ustedes tienen reflejado acá. ¿Tá? Así que repito, cuando te piden estudiar el signo de estas funciones, vas a colocar sobre el eje de abscisas puntos de no existencia, raíces y signo, acorde esté el dibujo por arriba o debajo del eje de las X en cada tramo. Bien. Ahora me piden la variación, que es sinónimo de estudiar el crecimiento o decrecimiento de la función. Entonces, ¿qué vamos a colocar cuando hacemos el estudio del crecimiento? Vamos a dibujar un eje de abscisas
y vamos a marcar sobre él, en primer lugar, los puntos de no existencia que fueron detectados al estudiar el dominio. Y luego voy a incluir aquellos puntos que hayan marcado un cambio en el comportamiento de la función en cuanto a su crecimiento o decrecimiento. Fíjense que si la gráfica se barre de izquierda a derecha, yendo de izquierda a derecha, la función decrece del menos infinito al menos 4, eso es lo que está reflejando con esta flecha. Fíjense que el sentido de la flecha marca también el sentido de la lectura o barrido, que es de izquierda a derecha, porque el inicio de la flecha está más a la izquierda que la punta. Entonces vos para leer esta flecha vas del inicio al extremo y muestra que el barrido es entonces de izquierda a derecha. Y en ese sentido la función decrece. Ahora, si yo sigo mi recorrido del menos 4, fíjense, a este punto que es menos 2, la función viene decreciendo. Y en menos 2 empieza a crecer. Entonces este punto hay que incluirlo, el menos 2, porque mostró un cambio en el comportamiento de la función en cuanto a su crecimiento. Por eso yo coloqué el menos 2 y marqué que ahí había habido un cambio en el comportamiento de la función. Luego, fíjense, del menos 2 al origen, mi función crece. Del 0 al 4, la función siempre decreció. Después, del 4 al 6, hay un crecimiento, y el 6 marca un cambio porque a partir de él decrezco. Entonces el 6 también hay que incluirlo porque es un punto que marcó un cambio en el comportamiento en cuanto a si crecías o decrecías en cada sector. Bueno, por aquí después no aparece el punto 4, porque todavía ustedes no tienen las herramientas suficientes como para analizar lo que pide el punto 4. Más adelante, cuando estudiemos la derivada, lo vamos a incluir. Por ahora dejo el hueco. Y me voy al punto 5, donde me piden determinar coordenadas de extremos relativos y puntos de inflexión. Está acá chiquito. Bueno, ¿a qué le llamábamos un extremo relativo? Yo ya había hablado de lo que eran los extremos relativos de una función. Los extremos relativos se dividían en máximos relativos o en mínimos relativos. Los máximos relativos eran cima redondeada de montaña y los mínimos relativos eran valle redondeado de montaña. ¿Qué significa? Por ejemplo, en este punto A sería una cima redondeada de montaña, yo tengo un máximo relativo. En este punto B, que es un valle redondeado de montaña, tengo un mínimo relativo. En cambio, en este punto, que es puntiagudo, no tengo un mínimo relativo, así como tampoco tienen acá un máximo relativo. ¿Por qué? Porque el concepto de relativo se vincula a la posibilidad de poder trazar por ese punto del gráfico una recta tangente a la curva y que te quede horizontal. Fíjate que por el punto A, si yo quiero trazar una recta tangente a la curva, resulta que esa me queda horizontal. Y lo mismo por el punto B. ¿Tá? Cuando vas a intentar trazar una recta tangente a la curva, queda horizontal. Entonces, ahí, como por ellos puedo trazar rectas tangentes a la curva y estas quedan paralelas al eje de las X, confirmo que tengo un extremo relativo. En cambio, si voy a intentar trazar una recta tangente a la curva por el punto C, no sé ni cómo la trazo, porque por ser en punta no puedo trazar rectas tangentes por ahí. Y lo mismo te pasa con el punto D. Por ello, en estos dos puntos no hay un extremo relativo. ¿Se acuerdan que también vinculado al concepto de extremos relativos habíamos visto los conceptos de extremos absolutos? ¿Cuál es la diferencia con un máximo absoluto, por ejemplo? El máximo absoluto de la función era un punto del gráfico más arriba del cual no había otro. Y un mínimo absoluto era un punto del gráfico más abajo del cual no podía encontrar otro. Si ustedes observan este gráfico, punto más arriba del cual no haya otro, no tengo.
Fíjense en que estas funciones continúan indefinidamente para arriba. Así que no hay ningún punto que tú puedas decir, este es mi máximo absoluto, más arriba de él no tengo a nadie. Pero, del mismo modo, tampoco podés detectar un mínimo absoluto, porque como estas gráficas continúan indefinidamente hacia acá abajo, no hay ningún punto que vos puedas decir, este es el mínimo absoluto porque debajo de él no hay otro. Bueno. Ahora también te pedían puntos de inflexión. Yo, digamos acá, fíjense que les marqué la diferencia entre lo que era un máximo relativo, mínimo relativo. Mirando nuestro dibujo, ustedes tienen acá un valle redondeado de montaña, o sea que acá había un mínimo relativo, las coordenadas son -2, -2, y acá tienen una cima redondeada de montaña, esto sería un máximo relativo de coordenadas 6, -7. Y así lo ponen. A ver. Bien, acá está. Y algo que me olvidé de marcar, ¿tá? Fue que acá, como estaba tan chiquitito, me lo comí, también te pedía lo que eran los puntos de inflexión. Y entonces voy a aprovechar aquí a introducir el concepto. ¿Qué es un punto de inflexión? Es un punto de la curva donde hay un cambio de curvatura. O sea, un punto del gráfico donde vos vas a observar que tu función cambia de concavidad, cambia de curvatura. ¿Tá? Por ejemplo, a la izquierda estabas contento, curvatura positiva, concavidad positiva, y al otro lado paso a estar triste, concavidad negativa. A ver, veamos nuestro gráfico. Observen este punto que estoy marcando acá. A la izquierda de este punto estás contento. La función viene contenta, concavidad positiva. Del otro lado, aparentemente, si continúas la curvatura, estás triste. Entonces, este es un punto de inflexión porque en él se dio un cambio de concavidad. Las coordenadas de este primer punto de inflexión son -1, -1. Pero acá hay otro, porque a la izquierda de este punto yo vengo con una curvatura contento, ¿tá? Con cavidad positiva, si la continúo, y del otro lado aparentemente estoy triste, con cavidad negativa. Acá hay un cambio de concavidad y este es otro punto de inflexión, cuyas coordenadas son 3, -2. Siempre primero la abscisa, luego la ordenada. Muy bien, ahora me piden estudiar el comportamiento de la función cuando me corro hacia el más infinito. Y después te voy a pedir cuando te corras hacia el menos. ¿Tá? O sea, que si yo me corro hacia el más infinito, cuanto más a la derecha estoy, observo que la función, cuanto más acá me vengo, se me va al menos infinito. O sea que el límite de la función cuando x tiende a más infinito es menos infinito. Y cuando yo me corro hacia el menos infinito, cuanto más acá estoy, mi función tiende a irse hacia el más infinito. Y eso lo anotamos así. Límite de la función cuando x tiende a más infinito era menos infinito, y el límite de la función cuando x tiende a menos infinito daba más infinito. Bueno, ¿qué otra cosa me piden determinar? Ahora vengo acá, punto 8. Límite de la función cuando x tiende a -4. Y no me dijiste por qué lado te estás arrimando al -4. Si lo haces por la derecha o lo haces por la izquierda. Entonces, como no me aclaraste por qué lado me arrimaba al -4, voy a calcular los dos límites laterales. ¿Tá? O sea, voy a abrir una llave y voy a calcular qué pasa cuando me arrimo al -4 por derecha y cuando me arrimo por izquierda. Voy a mirar el gráfico. Si vos te estás arrimando al -4 por derecha, o sea, vengo hacia el -4 por derecha, voy hacia el -4 por el lado derecho, el correspondiente f de x se nos va al más infinito. Y si yo me arrimo al -4 por izquierda, voy hacia el -4 por izquierda, hacia el -4, tu f de x se corre al menos infinito. ¿Ven?
por derecha daba más, por izquierda daba menos. ¿Y qué es lo que pasaba? Había un teorema, que es este que está recuadrado, que establecía que para que existiera el límite finito de una función, para una cierta tendencia, debían existir, ser iguales y finitos los dos límites laterales. Bueno, acá, para empezar, te dan infinito, así que ya te basta para decir que no existe el límite finito de la función. ¿Está? Vuelvo a repetir, el límite de la función cuando x tiende a menos 4, no existe el límite finito porque cuando calculaste los dos límites laterales te dieron infinitos. ¿Está? O sea, deben darte finitos e iguales. Partamos de que si uno me da infinito ya me basta para decir que no existe el límite finito de lo que te estaba pidiendo acá. Bueno, después también te piden el límite de la función cuando x tiende a 0. De nuevo no me aclaran por dónde me arrimo. Voy a abrir una llave, voy a calcular los dos límites laterales. Y entonces, mirando el gráfico, si vos te arrimás al 0 por derecha, voy hacia el 0 por derecha. En la medida que voy hacia el 0 por derecha, el correspondiente f de x se va al más infinito. Y si yo me arrimo al 0 por izquierda, voy hacia el 0 por la izquierda, el correspondiente f de x tiende a tomar en y el valor 0 y te estás arrimando por debajo de ese eje de las x, por debajo del horizontal. Por eso, cuando me arrimo al 0 por izquierda, tendés a 0 por debajo. ¿Está? Ahí va. Me arrimo al 0 por debajo. Recuerden que un signo de menos, como en el índice superior de un resultado, indica que me arrimo a ese valor por debajo de una horizontal. Bien, otra vez, los límites laterales, por lo menos uno, me dio infinito. Entonces ya esto me basta para decir que no existe el límite finito de la función cuando x tiende a 0. Recuerden que el requisito es que para que este límite exista y sea finito, los dos límites laterales tienen que ser iguales y finitos. Basta que uno sea infinito para que entonces no exista el límite finito que te estaban indicando. Y luego te pido cuando la x tiende a 4, así que otra vez no me aclaraste por qué lado te arrimabas al 4, voy a tener que calcular los dos límites laterales. Si me arrimo al 4 por derecha, voy hacia el 4 por derecha, el correspondiente f de x se va hacia el menos infinito, y si me arrimo al 4 por izquierda, lo mismo. Voy a colocar acá que me arrime por derecha o me arrime por izquierda al 4, el resultado en ambos casos dio menos infinito. Fíjense que acá, aunque son iguales los dos límites laterales, no cumple con la condición de ser finitos. Ergo, este límite no va a existir. Este límite finito no va a existir. ¿Está? Algo importante a tener presente es que los infinitos no son comparables. Por más que ambos resultados me hayan dado menos infinito, yo no puedo decir que son iguales porque yo no sé cuán menos infinito es cada uno. Bien, y ahora me voy al punto 11, donde me piden calcular este límite, el límite de este cociente. Bueno, cuando nosotros entremos a estudiar en detalle el tema de asíntotas, vamos a ver y demostrar que de esta manera, con este límite, ustedes pueden calcular lo que sería la pendiente o coeficiente angular de la asíntota oblicua. Es decir, la asíntota oblicua es una recta que no es ni horizontal ni vertical, a la cual el dibujo va a tender a pegarse. ¿Tengo asíntotas oblicuas en mi caso? Sí. Fíjate que, por ejemplo, cuando vos te corres para el menos infinito, acá hay una asíntota oblicua inclinada, a la cual el dibujo tiende a pegarse, en este caso cuando te corres para el menos infinito. Y cuando me corro para el más,
aparece otra asíntota oblicua, que es esta, a la cual el dibujo tiende también a pegarse. Hay dos asíntotas oblicuas, una para el menos infinito y otra, en este caso, para el más. Así que yo, en este punto 11, que te pido cuando te corres hacia el más infinito, la pendiente de esa asíntota oblicua, ¿tá? Estoy refiriéndome a esta recta, a la que está hacia el más infinito, y quiero de esta recta su pendiente. ¿Qué es lo que pasa? Que vos no podés calcular la pendiente de esa asíntota con este límite, porque para poder usar esta fórmula necesito conocer la fórmula de la f, y yo nunca te di la expresión de la f, solo te di su dibujo. Así que como vos no tenés la fórmula de f, pensar en calcular la pendiente de esa asíntota a través de este límite es inviable. Sin embargo, cuento con el dibujo, y lo que puedo tratar de hacer es sacar geométricamente cuál sería la pendiente de esa recta. Entonces, para eso, lo que yo voy a hacer es considerar que una de las maneras de escribir la ecuación de esa asíntota oblicua, de esa recta, es en su forma explícita. Esta era la famosa ecuación de la recta que hemos utilizado desde años A, ¿tá? Desde segundo año, cuando empezaste a trabajar en función lineal. Esta es una de las maneras de dar la ecuación de la recta. Cuando la tenés escrita de esta forma, que se llama su forma explícita, el numerito que aparece multiplicando a la x es lo que llamo el coeficiente angular o pendiente, que se vincula con el ángulo de inclinación. Y el n es lo que llamábamos el término independiente, y se vinculaba con la altura a la que la recta cortaba el eje de ordenadas. Ahora, el m y el n se pueden calcular a través de límites, pero para poder calcularlos de esta manera necesitarías tener la expresión de la f de x, cosa que acá no tenés. Así que no puedo sacar ni el m ni el n a través de estos límites. Pero voy a sacarlos gráficamente. Voy a ir al dibujo y voy a observar que en realidad de esta asíntota oblicua yo conozco perfectamente estos dos puntos. Entonces, si este punto que tiene coordenadas 0, 1 pertenece a la asíntota oblicua, sabemos que tiene que satisfacer su ecuación. Y del mismo modo, si este punto que tiene coordenadas 3, menos 2 va a pertenecer a la asíntota oblicua, entonces puedo decir que va a tener que satisfacer su ecuación. Así que vengo a la ecuación explícita de esa asíntota, y si este punto pertenece a la asíntota, voy a decir que satisface su ecuación. Y eso quiere decir que puedo ir a esta ecuación a cambiar la x por la x del punto, la y por la y del punto, y la igualdad se va a cumplir. Y entonces de este lado despejás el n. Del mismo modo, este otro punto que pertenece a la asíntota oblicua va a satisfacer su ecuación, y entonces podés ir a la ecuación de la asíntota, cambiar la x por 3 y la y por menos 2, que la igualdad se va a cumplir. Y además de todo, como el n ya lo tengo, ya lo sustituí por su valor y pude sacar el m. Por lo tanto, ya tengo la respuesta para esta parte 11. Me preguntaban cuál era el m de la asíntota oblicua hacia el más infinito, y acabo de ver que vale menos 1. En el punto 12 del problema, te estaban pidiendo calcular el n de esa asíntota, la asíntota que va para el más infinito, y vos, en este procedimiento que seguiste, ya no solamente determinaste el m, sino que también tenés el n. Entonces la respuesta de la parte 12 también ya la calculaste. Acá. Y luego en la parte 13 te piden el m de la asíntota oblicua, pero la que tenés cuando te vas hacia el menos infinito. O sea, quiero la pendiente o coeficiente angular de la asíntota, esta otra que está acá. Entonces voy a hacer un tratamiento similar, voy a ver si tengo bien marcados dos puntos de esa recta, acá están,
este que tiene coordenadas 0, menos 6, y este que tiene menos 6, 0. Ambos puntos pertenecen a esa recta, la van a tener que satisfacer, y de hacer que satisfagan la ecuación de esa recta, voy entonces a determinar el valor de los dos parámetros en juego. ¿Está? En particular acá yo solamente te pedía el m de esa asíntota, pero te podría haber pedido también entonces su n, su término independiente, que ya en este proceso nos había salido.